dándole gracias al Señor por cada una de sus vidas, por estar aquí también presentes y los que están atrás de la pantalla. También un saludo a Costa Rica, que siempre nos están viendo, y decirles que hoy me tomé un cafecito antes de venir acá, justamente de Costa Rica, que es muy especial. Así que bueno, le damos gloria a Dios por todos los que están conectados, porque sé que nos están viendo también de otros lugares. Así que les amamos en el Señor. Bueno, familia, hoy vamos a tocar un temita muy importante, como son todos los temas, ¿no? Porque a través de los temas los sacamos de la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿quién nos está hablando? Dios mismo. ¿Es así? Y como siempre digo, siempre somos amateurs y siempre seguimos aprendiendo y sujetándonos a la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Que hay luchas espirituales? Sí, permanentemente. Pero somos más que vencedores ¿en quién? En Cristo Jesús. Hay que aferrarse cada día más. Por eso tenemos que traer las costumbres nosotros del cielo. ¿A dónde? Aquí en la tierra. Así que el temita de hoy es muy lindo. Dios me sigue hablando personalmente, porque Dios siempre nos habla, ¿eh? Nunca vamos a hacer, o sea, ¿cómo le puedo decir? Profesional. Yo lo deseo, como yo veo las cosas. No, tengo que hacer las cosas como yo y como la desea Dios. Y ahí vamos a ver, ahí la gloria de Dios. Eso es la humildad. O sea, todas las veces, todos los santos días, tengo que ¿qué tal? Vamos a ver. Digo, Señor, revelación permanentemente, porque esto lo tenemos que... Yo estaba comentando. Dice, ¿de la noche a la mañana? No, es un proceso. Es un proceso que es como permanente. Permanentemente vamos a estar aprendiendo. Permanentemente tenemos que seguir, ¿qué? Madurándose, creciendo. ¿No es así? Por eso necesitamos tener la fe de quién en nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la sanidad en teoterapia, ¿qué es? Es un proceso. Y ese proceso es permanente, le quiero decir. Permanente. No hay edad, no hay años que uno pueda tener. Siempre estamos en proceso. Dios no solo quiere una salud inicial, sino una madurez que creciente. Fíjense, día a día, esa madurez que tiene que ir en nuestras vidas creciendo, a través de su palabra, ¿no? Dice, el tratamiento, por ejemplo, dado a Elías, como lo estamos poniendo de ejemplo acá, incluyó salud en sus tres áreas, tal como fuimos formados todos por Dios: espíritu, alma y cuerpo. En repetidas ocasiones, Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles o poco claras para nuestro entendimiento, pero que a la postre tienen como fin el desarrollo de ¿qué? De nuestro carácter. Quiere decir que las pruebas son necesarias o no. Y las pruebas las necesitamos, ¿qué? Todos, porque el Señor sigue formando ¿qué? Nuestro carácter, para que no nos llevemos por lo terrenal, sino por lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿dónde estamos acá? Habitando. En lo terrenal, ¿sí o no? Pero no nos tenemos que apartar ¿de qué? De lo espiritual. Por fuimos llamados por Dios para un motivo muy especial, para un tratamiento muy especial, para que nuestras vidas sean, ¿no es así? ¿Cómo es?
por Él siendo sanadas. Todas nuestras áreas siendo sanadas por Él. Entonces, en los capítulos anteriores teníamos a Elías delante del rey Acab. ¿Sabe que el rey Acab era, o sea, tremendo? ¿A qué adoraban? A todos los Baales. A todos los Baales. Y fue el rey que más apoyaba a todos esos falsos, ¿qué? Dioses. Porque fue un pueblo que, o sea, adoraba a Baales. Pero declarando, no es así, fíjense, tenía, ¿cómo es? Al rey Acab en los capítulos anteriores, declarando parte del soberano Dios. O sea, ¿qué decía Elías Acab? ¿Que iba a venir qué? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Igual lo vamos a decir acá. Una gran sequía. Una gran sequía. Que esa sequía iba a durar 3 años, dice, en la tierra. Una sequía de 3 años sobre la nación. ¿Fruto de qué? Esa sequía venía. No venía porque sí. Exacto, por haber olvidado, ¿no es así?, esa nación al Dios verdadero. Porque estaban adorando, como dije antes, ¿a quién? A diferentes tipos de dioses. A todos Baales, menos al Dios verdadero. Luego presenciamos su actuación en el monte, ¿qué? Carmelo. ¿Se acuerdan en el monte Carmelo? Con los 450 profetas, los falsos profetas. Que ahí tuvo una prueba muy fuerte, pero Elías ahí también sabiendo a quién le estaba clamando. Su fe estaba depositada ¿en quién? En el Dios verdadero. Porque vamos a ver ahora cómo él se manifestaba. Entonces, en el monte Carmelo, cuando acababa con la idolatría de Israel, arrojando por sus faldas a los 450, ¿qué? Profetas que adoraban ¿a qué? A los Baales. ¿No es así? Estos incidentes particulares, dice, además de situaciones especiales en donde aparece que la mano de Dios, ¿cómo? Formándole. O sea, cuando pasa una situación, ¿qué pasa acá también? ¿Dios nos está formando o no? Elías sabía bien que Dios lo estaba apoyando, pero tenía que seguir, ¿qué? Aprendiendo, tenía que seguir madurando. Por eso digo que uno nunca aprende. Por eso tenemos que vivir siempre humillados ante la presencia de ¿quién? De Dios, para que nuestras oraciones sean, ¿qué? Atendidas, y podamos recibir permanentemente ese tratamiento que humanamente, ¿no es así? Se nos hace una carga cumplirlo, porque tenemos que estar muy, muy pegaditos ¿a quién? A Dios, muy pegaditos a Dios. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esa bendición de poder ser usado como fue usado como Elías, pero hay condiciones también que Dios pone. Acá Dios estaba probando al mismo tiempo que apoyaba a Elías, lo respaldaba, le estaba dando también unas instrucciones y cómo él tenía que mirar siempre hacia arriba, porque así todo, Elías se deprimió, ¿o no? Vamos a ver la historia. Elías también se deprimió. Entonces, si uno sabe que está con Dios, no, yo acá estoy, soy el siervo de Dios. No, Dios quiere que la humildad la mantengas, ¿te das cuenta? Pero que siempre estés mirando hacia dónde, hacia el cielo, dejando que Él sea actuando en tu vida. Lo que pasa es que Dios necesita hombres y mujeres con un corazón como sensible, humilde, reconociendo que Él es nuestro Salvador. Entonces, acá vamos a repetir estos incidentes particulares, además de situaciones especiales en donde aparece la mano de Dios formando al mismo que a Elías, no acá, sino a quién, a Elías. Entonces, cada situación que se presenta y que Dios las permite es para que nosotros sigamos ¿qué? Creciendo, para que sigamos madurando. Y en esa formación Dios nos va llevando a caminar ¿cómo? De gloria en gloria. Entonces, le llevaron que su, dice, nombre fuese entonces recordado como el de un gran varón de Dios. Dice, solo comparado con Moisés, ¿no es así? El de Elías, en el tiempo de los patriarcas. Analicemos algunas situaciones en la vida entonces de Elías, de las cuales podemos sacar ¿qué? Muchas aplicaciones prácticas hoy en día, ¿para qué? Para cada una
de nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas. Dice, Elías, en el arroyo del Querit, es alimentado por cuervos, porque después se acuerdan que fue la situación de los 450 profetas. ¿Qué pasó? ¿Fue amenazado por quién? Elías, por Jezabel, la mujer de quién? De Acab. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasó? Le agarró, miren, mató 450 falsos profetas, Baales, y después le tuvo miedo ¿a quién? A una mujer que lo amenazó. ¿Y cómo salió? Se escapó. Está bien que el Señor sabía todo. ¿Y dónde lo llevó? Váyase al arroyo del Querit. Ahí, ¿se dan cuenta? Porque ahí Dios, ¿qué iba a hacer? ¿Lo iba a tener escondido? No. Tenía que ser tratado por Dios para mejorar en muchas áreas de ¿qué? De sus vidas. Y todos tenemos que sanar muchas áreas de nuestras vidas en este momento también. ¿Sí o no? Siempre tenemos que sanar. Porque estamos viviendo aquí por la gracia de ¿quién? De Dios. Y cuando queremos, o sea, vivir por nuestro conocimiento, por nuestro yo, ahí estamos como errados. Entonces pues, se producen situaciones que no las deberíamos atravesar nosotros, sino ¿quién se encargaría directamente ya? De Dios. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero el que tuvo, a través de esa situación, que mandó y asesinó los 450, como es falsos profetas, ¿qué pasó? Después tuvo ¿qué? Miedo de una, no sé si, de una amenaza de la mujer de acá, que era Jezabel. Entonces, fíjense, tuvo dos tratamientos, porque después de ese, vamos a ver el primero también ahora. En Sarepta, ¿se acuerda? Dice que es alimentado por una viuda que tenía lo poquitito para subsistir, porque ella sabía que se moría junto con ¿quién? Con el hijo. Pero vamos a ver entonces, vamos a buscar Primera de Reyes, todos. Primera de Reyes 17, vamos a ir al capítulo directamente, 17:3. Dice así, apártate de aquí. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? Apártate de aquí. Jehová mismo, Dios, hablándole. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente. Y escóndete, dice, en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y ahí es donde Dios le dice que va a ser alimentado por cuervos. Imagínense, algo sobrenatural. ¿Cómo estaría Elías ahí? Reconfundido. ¿A dónde me manda? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría por su mente en ese mismo momento? Es igual cuando Dios nos da una orden a nosotros a través de su palabra revelada a nuestros corazones. Hace esto, hace otro, porque su palabra es revelación. Y a nosotros a veces nos cuesta. ¿No es así? Y empezamos a razonar muchas cosas. Y las cosas de Dios no son ¿para qué? Para razonar. Sino, cuando Dios nos manda algo, tenemos que cumplir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Porque Él quiere que nosotros sigamos madurando y sigamos creciendo en la fe. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 17:9 también nos habla que en Sarepta es alimentado por una viuda. En Primera de Reyes creo que está 17:9. Vamos a ver 17:9 para que vean cómo Dios lo manda a esos dos lugares. Y dice el 17:9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden, dice, allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjense en acá, era necesario apartarse entonces y buscar la soledad y rodearse de la maravillosa creación. O sea, ¿qué quería hacer Dios? Apartarlo. ¿Y cuántas veces ahora nosotros no nos va a mandar ni a Querit, ni una viuda de Sarepta, sino que nos manda que apartarnos en lo secreto para buscar su presencia, y para poder clamarle y pedirle que nos siga dando dirección y ser obedientes a la dirección que Él nos da, porque ahí está el secreto, porque a través de la dirección que Él nos da, siempre nos va a hacer más humildes y mansos ¿de qué? De corazón. ¿Y qué dice su palabra? Y hallaremos descanso, ¿en dónde? En nuestra alma. Y fíjense en que nuestra alma, ¿cómo funciona?
espíritu. ¿Se dan cuenta? El alma también está ligada también, ¿no? Porque ahí están las emociones, la voluntad, los sentimientos, todo. Entonces, ¿cómo tenemos que cuidar? ¿No es así? Esa área de nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasó? Tenía que buscar esa soledad y todos necesitamos ese tiempo apartadito, ese tiempito de soledad para seguir creciendo, seguir madurando y escuchando la voz de Dios, la directiva que nos da, la directiva que nos va dando. A veces cuesta, ¿sí o no? Pero el Señor dice, esfuérzate y sé valiente y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, revelación de su palabra. Entonces, nunca se debe apartar este libro, pero tenemos que meternos en ese secretito, en esa cuevita que puede ser su habitación. ¿Se da cuenta? Porque él, fíjense, le mandó a hacer cosas que Elías estaba confundido. ¿Cómo? Que me va a alimentar con cuervos y que no van a traer, que me va a traer de comer y todo. O sea, todo está sujeto al poder, exactamente, al poder de Dios. Entonces, fíjense, como dijimos antes acá, dice, entonces era necesario buscar la soledad y rodearse de la maravillosa creación. El alma del profeta había llegado como ahí, convulsionada y agitada. Porque a veces nosotros tenemos muchas funciones, ¿se dan cuenta? ¿Y cómo está nuestra alma? Fatigada y cansada. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no lo tenemos que hacer nosotros en nuestra fuerza, todo hay que hacerlo en el poder del Espíritu Santo. Por eso cada vez que hay que hacer algo, ¿a quién se lo tenemos que poner? ¿En la mano de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Que seamos usados, pero él, ¿qué pasa? Estaba, o sea, viniendo de una batalla de 450, ¿no es así? Falsos profetas, y después Dios nos mandó porque Dios conoce nuestras vidas. ¿Se dan cuenta? Nuestro corazón. ¿Y qué le dijo? Que tenía que apartarse porque tenía que seguir creciendo y tenía que seguir madurando. ¿Para qué? Para hacer cosas mucho más grandes de las que ya había hecho. Porque ¿quién hace las cosas a través de la vida de los hijos de Dios? El Espíritu Santo de Dios. Entonces tenía que buscar esa soledad y nosotros también la tenemos que buscar. ¿Se dan cuenta? El alma del profeta había llegado convulsionada y agitada. A veces nos ocupamos de muchas funciones. ¿Y cómo estamos? Por todas esas funciones, con poca búsqueda de Dios. Estamos más ocupados en las funciones y no estamos ocupados en buscar un poco más la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le quiso decir? Acá, como es Jehová a Elías. Un momentito. ¿Te das cuenta? Estás muy agitado. ¿Te das cuenta? Estás muy convulsionado. Estás muy cansado. Porque lo espiritual trae cansancio. Claro que sí. Usted ore por una persona, esté, o sea, en un seminario, lo que sea, usted tiene que estar, ¿no es así? Dándole a conocer a la gente temas, tiene que orar por la gente, ¿sí o no? A veces se presenta alguna liberación, tiene que estar preparado uno. Todo eso trae cansancio en la vida de uno. ¿Y cómo tiene que estar? Un hijo de Dios, una hija de Dios. Tiene que tener lucidez mental, tiene que tener buena alimentación, tiene que tener también descanso. Somos seres humanos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos manda acá Dios? A descansar más en Él y no en nuestros esfuerzos. Porque el que hace la obra es Él. Nosotros somos simples instrumentos. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá nos está hablando también de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que tener un tiempo de buscar esa presencia y descansar ¿en quién? En Dios. Descansar en Dios. Perdón. Hola, hola. Ahora sí, ¿no? Ah, bueno, ahora me gustó más. Bueno, acá está. Y lo llevaron, dice, perdón, acá está. Dice, entonces, el vivo celo por Jehová, al ver a Baal enaltecido y su indignación, añadida a la incomprensión del rey,
eran condiciones poco, dice, normales, ante las cuales tenía que reaccionar. A Dios no solo le interesa hacer justicia, dice, estableciendo su soberanía, sino también está interesado en el hombre, que era Elías. O sea, estaba acá, Dios estaba interesado en hacer justicia, sí, ¿a través de quién? Del profeta, Elías. Pero también estaba interesado en el hombre, por eso tenía que guardar y cuidar el corazón de quién? De Elías, para poder seguir actuando en la autoridad, ¿no es así? De Dios. Y en el poder ahora, bueno, nosotros, ¿quién tenemos? Al Espíritu Santo, ¿no es así? Dice, así junto al arroyo, Dios ordenaría, dice, sus pensamientos y les llenaría ¿de qué? De humildad. O sea, qué tremendo, ¿no? Así junto al arroyo, en esa cueva, ¿cómo estaba? Escondido. No podía cruzar el arroyo, nada, tenía que estar ahí, escondido. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es el asunto? Dice que Dios permitió eso para que ordenaría sus pensamientos y les llenaría ¿de qué? De humildad. Quiere decir que necesitaba ¿cómo? Para ordenar sus pensamientos, descanso. ¿Se dan cuenta? Y ahí en la cueva, ¿qué va a hacer? ¿Qué buscaba? Con tranquilidad, él. La presencia de Dios es que nos da descanso. Y a nosotros, en estos tiempos también, ¿quién nos da descanso únicamente? Exactamente, la presencia de Dios. Entonces, ¿y le llenaría de qué? De humildad. Porque es ver cómo hay cosas que uno no puede llegar si no es con ¿qué? Con el poder de Dios. Entonces, cuanto más humildad uno tiene, ¿se dan cuenta? Más se deja, ¿no es así? Procesar por el Espíritu Santo. O sea, para que Dios nos use, tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Vamos a hallar descanso entonces en nuestras almas. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo que se hace todo. Pero, fíjense, vamos a ver Primera de Reyes 17, del 4 al 7. Dice, beberás del arroyo, dice, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él, dice, fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Dice que está frente al Jordán. Y los cuervos, ¿qué pasa? ¿Qué le traían? Pan, carne para la mañana. Y pan y carne, ¿por qué? Por la tarde. Tremendo todo esto, ¿no es así? Y el 7, pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido, ¿qué? Sobre la tierra. Para colmo después pasó eso. Fíjense, o sea, el trato que tuvo que pasar, ¿qué? Elías, para reconocer, ¿no es así? Que todo eso era sobrenatural. Y él tenía que vivir ¿en qué? En lo sobrenatural. Y hoy nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? En lo sobrenatural. Vamos a ver. Entonces, dice que para tener esa humildad, dice su palabra, que tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como dije antes, y hallaréis descanso, ¿qué? Para vuestras almas. Ahora, ¿por qué esa humildad? Porque en esa humildad en la cual nosotros estamos desarrollando, ¿se dan cuenta? Vamos a tener respuesta de Dios cuando nosotros le clamamos y le pedimos en oración. Si nuestro corazón no está en humildad, Dios no actúa. Tenemos que ser humildes ¿de qué? De corazón, para que Dios pueda actuar en nuestras vidas. Él, vuelvo a repetir, nos quiere dar madurez. ¿La madurez cuál es? Estar, ¿no es así? Buscando esa paz, ¿no es así? Y esa humildad, y para que venga esa paz en cada una de nuestras vidas. En 1 Reyes 17:4, Dios dice, sin olvidar detalles, dice, sin que ninguna cosa se escape de su amorosa mirada, detecta las necesidades físicas ¿de qué? De Elías. Lógico. ¿Cuáles son las necesidades físicas? Beber, ¿no es así? O sea, comer. Ahora, ¿Dios lo dejó sin comer y beber? Usó lo sobrenatural. Imagínense que para Elías, ¿qué era todo eso? ¿Algo nuevo o no? Algo nuevo. Y Dios le muestra, ¿no es así?
su poder y su autoridad y que Él está atento a todas nuestras necesidades. A Dios no se le escapa nada. Ay, Señor, ¿por qué me pusiste en esta prueba? Porque vos la vas a poder soportar. Porque el que el que te va a dar, esa autoestima, esa fe, ¿te das cuenta? Y esa paz, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque Él no se olvida de uno. Pero sí quiere que sigas creciendo y que veas el poder sobrenatural. ¿No es así? Cuando hay humildad en tu persona, ¿no es así? Como Dios te hace crecer y madurar mucho más espiritualmente. Entonces, ¿cómo estamos siempre? ¿En un proceso, sí o no? Permanentemente en un proceso. El ser alimentado por cuervos, fíjense, dice, está fuera de la lógica. O sea, cuando hablamos de la lógica, ¿es la lógica qué? Humana. Está fuera de la lógica. Entonces yo creo que en el primer momento no entendía nada. Elías, ¿cómo a veces no podemos entender, Señor, por qué nos está pasando esto? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Bueno, el Señor quiere seguir formando ¿qué? Nuestro carácter permanentemente, como lo estaba formando acá, en este caso, ¿a través de qué? De Elías. Dice, fuera de lo comprensible estaba todo esto, y Elías debía acostumbrarse a las actuaciones de Dios, que muchas veces no entrarían en el plan de la lógica. Lógico. La lógica está en nosotros. Por eso tenemos que buscar, no es así, lo sobrenatural y lo ilógico. Así. La lógica, lo contrario es ilógico. ¿Se dan cuenta? Y bueno, hay cosas que no entendemos, pero vienen de Dios. Y suceden, ¿se dan cuenta? Y se cumple, porque Dios no falla. Los que fallamos, ¿quiénes somos? Nosotros, permanentemente. Lamentablemente es así, pero Dios lo sabe. Entonces, ninguna situación que nos suceda es casual. Ninguna situación es casual, como le pasó a Elías, o arbitraria, cuando estamos en el proceso de ser formados por Dios. Entonces, tenemos que hacer las cosas paso a paso, como Dios quiere que se hagan. Y nos muestra, ¿no es así? Y nos enseña. Y con la minuciosidad de un artífice, dice, de grandes joyas. O sea, toma en su mano circunstancias, personas. Fíjense, ¿no? ¿Qué toma el Señor en su mano? Circunstancias. Toma personas, ambientes y los convierte en herramientas ¿de qué? De transformación para la vida de sus hijos. O sea, nosotros transmisores de Dios, pero usándonos Él como simples instrumentos. Pero no soy yo. Si no estoy yo, si no oro yo. ¿Se dan cuenta? O sea, el hombre, el ego, es muy jorobado, pero lo tenemos que crucificar, ¿qué? Día a día. Yo no soy nada, soy un simple instrumento de Dios. Y lo tengo que buscar con toda humildad, porque hay que ser humilde, porque yo quiero escuchar la voz de Dios. Yo quiero seguir creciendo hasta que Él me lleve a su presencia. Y lo anhelo, y Dios sabe lo que estoy diciendo. Pero yo sé que Dios no nos va a fallar. Porque yo lo que quiero hacer, y anhela mi corazón, es hacer todo para su gloria. ¿Se dan cuenta? Así que, bueno, ahí estamos en un proceso, ¿no? Y gloria a Dios por esos procesos. Pero no le vamos a dar lugar ¿a quién? Al diablo en nada. En nada. Queremos ser herramientas también, aparte, porque Dios nos usa como herramientas de transformación, ¿para qué? Para otras personas. Nosotros también somos herramientas de transformación para otras personas. Entonces, ¿cómo tenemos que ir hacia las otras personas? ¿En nuestro conocimiento nada más? En el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Dice, aquel pedazo insignificante de carbón, que en este caso es como poniéndonos a nosotros como un carbón, ¿no es así? En la mente de Dios, de amor, cobra la característica ¿de qué? De un diamante. Entonces, ¿qué somos nosotros? De carbón. Pero el Señor, ¿cómo nos transforma? En diamantes. De gran valor, quiere decir que nosotros somos de gran valor ¿para quién? Para los ojos de Dios. Dice, poco a poco lo toma hasta que adquiera en todas sus facetas la brillantez que le confiere ese valor
incalculable. Quiero decirles que para Dios su vida y mi vida tiene un valor incalculable. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, ¿qué me conviene? ¿Quedar bien delante de la persona o delante de Dios? Delante de Dios. Y quedando bien delante de Dios, Dios permite que uno quede bien delante de ¿qué? De las personas. Entonces, a veces tenemos invertidas las cosas y las tenemos que poner en el lugar que corresponde toda. Así que Elías la tuvo que pasar, sí, y después de haber actuado con todo el respaldo de Dios, pero Dios dice, me importa lo que has hecho, porque limpiaste de Baales, de falsos profetas, pero me importa también tu vida. Entonces no nos tenemos que descuidar nunca, porque a Dios le importa nuestra vida. Por eso, como a Él le importa, ¿se dan cuenta? Para nosotros, ¿qué es? Es una tremenda bendición, porque sabe que sabemos nosotros que nosotros somos instrumentos útiles para su gloria. Lo que no tenemos que confiar es en nosotros mismos. Tenemos que confiar en nosotros haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos sobrenaturalmente, obedeciéndole ¿a quién? A Él. Lo que Él me manda a hacer, ¿cómo lo tengo que hacer? En amor y con toda humildad. Y ahí le permito que Él obre en mi vida. Yo, mi fuerza, ¿qué puedo hacer? Mis fuerzas humanamente se desgastan, ¿sí o no? ¿Somos humanos o no? Pero ¿cómo se fortalece nuestro ser interior? ¿Por medio de quién únicamente? Del Espíritu Santo de Dios. El ser fortalecidos en nuestro ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces, si yo me pincho, ¿qué va a pasar con mi ser interior? Se pincha, ¿o no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué? Ahí caigo. Entonces, ¿cómo voy a estar hablando yo? Por el conocimiento que tengo. ¿Y la unción dónde está? No está. Y si no hay unción, no hay revelación. Entonces, ¿puedo hablar? ¿No es así? O sea, por conocimiento, pero sin unción. ¿Y sin unción va a pasar algo? No pasa absolutamente nada. Si su ego está flotando en su vida, ¿va a haber poder de Dios en usted? No. Dios conoce nuestros corazones, porque uno puede decir mucho de palabras, pero el corazón ¿cómo está? O sea, de todo, sin excepción. Yo me hago la pregunta para mí mismo, ¿cómo sigue mi corazón? ¿Cómo tengo que luchar con ese proceso? Gustavo se está congelando. Bueno, seguimos acá. Bueno, entonces, ¿a quién no le gusta? ¿No es así? O sea, tener las características de un diamante, pero ¿para quién? Para Dios, ¿eh? Para Dios. Seguimos acá. Muchas veces la soledad física, tuvo que pasar soledad ahí, Elías, esos días. Dice, la soledad física, el dolor de los recuerdos, la impotencia para actuar, son nuestro campo, ¿no es así? O sea, son nuestro arroyo ¿de qué? De Querib. O sea, vuelvo a repetir, ¿no? La impotencia para actuar, el dolor de los recuerdos, la soledad física, viene a ser en estos momentos para nosotros lo que tuvo que pasar Elías, el arroyo de Querib, ahí metido adentro. El orgullo, entonces, necesita ser eliminado. Cuando yo digo, el orgullo, ¿dónde está? Dentro del yo. Entonces tenemos que ir hacia esa humildad. Hacia esa humildad. Entonces el orgullo, dice, necesita ser eliminado. El yo puedo. Déjamelo a mí, yo puedo. Yo se lo voy a hacer entender. No, vos no. El yo sacalo. Y le pido la ayuda ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Porque Él me va a capacitar para poder transmitir lo que Él me mande a transmitir. Pero siempre a través de su palabra, porque su palabra está revelada ya. La revelación, ¿saben dónde está? En este manual. Acá está toda la revelación. Ahora lo que cuesta
es aplicarlo. ¿No es así? Porque tenemos una lucha ¿contra qué? Contra nuestra propia carne. Contra nuestra propia carne. Entonces, ¿yo puedo? No. Necesita ese yo puedo, necesita ser derrotado de nuestras vidas. Yo sin el Espíritu Santo no doy un solo paso. ¿Qué decía Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no doy un solo paso. Así es. Entonces, me pregunto, ¿cómo se sintió Elías en el solitario, dice, paraje del río, mirando persistentemente el cielo, mañana y tarde? ¿Cómo estaba ahí? Dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. Estaba tranquilo, no estaba en conflictos, no estaba haciendo nada, ¿se dan cuenta? Ni siguiendo a falsos profetas, en el desgaste ese. Es así, emocional. Fíjense, dice, cielo, dice, persistentemente el cielo mañana y tarde, esperando que la provisión divina, porque él tenía que depender de quién ahí, de Dios, hasta para provisión, hasta para comer, para su, o sea, salud física. Dice, ¿cómo, dice, asimilaría aquel alimento tomado de las garras de tan particulares emisarios, que eran los cuervos? Humildemente, Elías debe bajar la cabeza ante la provisión divina. Señor, ya no soy más yo, sino tú tienes que ser en mí. Pan y carne del cielo que no solo debía fortalecer su cuerpo, sino que tenía el propósito de formar también, ¿qué? Su carácter. Tenía que seguir formando, ¿qué? Su carácter. Fíjense en la soledad física y la misericordia, que son provisión de Dios, constituyeron el primer peldaño en la empinada cuesta que tenía que él superar. Entonces, Sarepta de Sidón y el convivir con la viuda en una situación penosa en extremo es un caso singular del método empleado por Dios. En Sarepta, Elías se encuentra con el poder de la oración. Fíjense, ¿qué decimos acá? Que en Sarepta, Elías se encuentra con el poder de la oración. ¿Qué pasó acá? Dios lo respaldó por los Baales, ¿se dan cuenta? Pero acá está hablando que él se estaba ocupando de muchas cosas y estaba descuidando ¿qué? La oración. Estaba escaso de oración. Y yo le digo, Señor, yo también estoy escaso de oración. Me estás hablando a mí también. Porque me estoy ocupando de muchas cosas y estoy descuidando que lo más importante que es la oración. Porque Dios nos sigue hablando. Por eso yo digo que los temas, uno lo da, pero al primero que le habla, ¿a quién es? A uno mismo. Y es reconocer, no, no soy nada si no fuera por el Espíritu Santo. Nada más. Entonces, nos tenemos que reencontrar con la oración. Yo no digo que no oren, pero siempre el tiempo puede ver, usted ora, yo oro, pero el tiempo no es suficiente. Entonces, acá Elías debió orar, seguro, pero muy a la ligera, porque eran muchos los compromisos ministeriales, vamos a poner, de ese momento. ¿Se dan cuenta? Y esa es la equivocación y el engaño del mismo diablo a nosotros. Ocuparnos más de los problemas y menos de la oración. Tenemos que ocuparnos más de la oración para ocuparnos menos de los problemas. No sé si vamos entendiendo, ¿no? Tremendo todo esto. Entonces, Primera de Reyes 17, del 10 al 24. ¿Se animan lo leemos? ¿Qué les parece? Bueno, entonces, dice el 17, 10 al 24. Dice, entonces, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y fíjese en el 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, que tenía apenas un puñadito de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo, dice, para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, porque sabía quién lo estaba, ¿qué? Respaldando. Había una crisis en él, ¿sí o no? Pero también él sabía que tenía a su Dios. Pero, aunque no lo buscaba, porque la oración estaba media, escasa en su vida por ocuparse de los problemas, en vez de entregárselo como se debía entregar y descansar en ¿quién? En Dios, como hoy debemos hacer. Entonces dice, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida, dice, debajo, dice, de la ceniza, y tráemela, y después harás, dice, para ti y para tu hijo. O sea, normalmente, dice, este quiere comer para vivir y nos quiere dejar morir. ¿Quién sabe lo que pasaría por la mente de la viuda? ¿Sí o no? Ojo. Dice, porque el 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, ¿quién dijo esto? Porque Jehová le dijo. Dice, Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué tal? ¿La sequía de cuánto iba a ser? De 3 años. Fíjense. Entonces, el 15, ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hizo ella? ¿Obedeció o no? Obedeció. Y comió él, y ella, y su casa, dice, muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo, ¿quién? El hijo, dice, del ama de la casa, y que la enfermedad fue tan grave que no quedó en él, ¿qué? Aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Tremendo, ¿no? Fíjese en la situación en la cual estaba Elías en ese momento. Me imagino, uy, Señor, respaldame. No sé lo que le saldría a él, ¿no? Mamita querida. Y el 19, él le dijo, dame acá tu hijo. ¿Quién le dijo eso? Elías. Dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó ¿a qué? Al aposento donde él estaba. Y lo puso sobre su cama. Y el 20, ¿qué hizo? Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedada has afligido, haciéndole morir a su hijo. Fíjense en ahí, cómo había caído en el reclamo él. Claro, porque ¿en qué situación me encuentro? Imagínense en lo que debería pensar, porque la mente es así, Dios me libre, cómo funciona. Y el 21, y se tendió, acá sí, yo creo que se tendió sobre el muchacho, o sea, con todo el amor de Dios, con todo el corazón, con toda la humildad. Imagínense en qué situación, vuelvo a repetir, difícil para él. Dice, y se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? 3 veces. Dice, 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Acá, ¿con qué se reencontró? Acá se reencontró con la oración. Ahí tú, te ruego, le rogó, le pidió. Tuvo tiempo de clamarle ¿a quién? A Dios. O sea, la oración escasa que él tenía, ahí la retomó para clamarle y pedirle a Dios. Dice, y el 22, ¿y Jehová qué hizo? Oyó la voz. Dice, ¿de quién? De Elías. Y el alma del niño, ¿qué pasó? Volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño,
lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer, fíjense qué lindo, dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso hay que resaltarlo, porque esa verdad tiene que estar en cada una de nuestras bocas. Pero esa verdad, ¿cuándo va a estar? Y respaldada por Dios. Cuando retomamos, ¿qué? Los tiempos de oración como corresponden, buscando a Dios. Vamos a ver acá, qué tremendo todo esto, ¿no es así? Porque fíjense, por aquí estábamos. Dice, Elías, dice, pasa la historia bíblica como un poderoso gigante ¿de qué? De la oración. Pasa a la historia. No es posible transformación de la vida sin este maravilloso ingrediente. O sea, no hay transformación en la vida de uno, dice, si no está ese ingrediente que tiene que estar en nosotros, que es los tiempos de oración con el Señor. Dice, vivir sin orar es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Eso no lo dice la Biblia. Lo puse yo acá porque Dios me lo mostró así. Entonces puse como una notita nada más acá, ¿no? Dice, la oración hace, fíjense, ¿qué hace la oración? Dice, la oración hace que fuerzas sobrenaturales operen a nuestro favor. La oración, vuelvo a repetir que eso es tremendo, ¿no? La oración hace que fuerzas sobrenaturales, ¿de quién vienen esas fuerzas sobrenaturales? De parte de Dios, operen a nuestro favor. Quiere decir que cuando clamamos, Dios se glorifica instantáneamente. Al que cree, todo le es posible. La viuda en cuya casa estaba hospedado, compartió con él el único alimento que poseía, a una costa de morir de hambre junto a su hijo. Luego de esto, dice, su hijo cae en cama y muere. Estamos relatando, ¿no?, lo que pasó. Dice, la desesperada madre acudió a Elías con diversas súplicas, esperando respuestas de él. Elías se encuentra, ¿cómo?, con su impotencia humana. ¿Se dan cuenta? Al tener falta de oración, había impotencia, ¿qué? Humana. Dice, y 3 veces clama por el hijo de la viuda, obteniendo así la respuesta de Dios. El clamor a favor de los intereses de otro viene cuando estamos desprovistos del egoísmo. O sea, piensa uno en qué, en uno, en su familia, esposa, hijo, pero no por quién. Con esa situación Dios lo puso a prueba a ver si se había transformado de su orgullo a lo que... Exactamente. Entonces, dice, cuando estamos desprovistos de egoísmo, cuando priman los intereses de otros por encima de los nuestros, dice, esta es una primera característica de la oración teoterápica, pues somos invitados a salir fuera del yo. ¿Qué nos enseñan acá para poder ser tratados por Dios? Tenemos que crucificar nuestro ego y nuestro yo. Conscientes de que ahí, entonces en nuestro yo, tenemos que ser conscientes que ahí no hay respuesta. No hay respuesta en nuestro yo. Nos interesamos por otros, como hemos fijado toda nuestra atención en Dios, ya que Él nos ha comunicado que su mayor preocupación, ¿quién es? ¿Las situaciones? No, es el hombre. El hombre, ¿no es así? Es la preocupación de parte de Dios. Por eso tenemos que ser tratados por Él para ser, ¿no es así?, tratados en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces, en teoterapia, la oración, ¿qué es? Imprescindible. Es imprescindible, porque acá declamamos ¿a quién? Al Espíritu Santo que esté actuando en nuestra vida y a través de nuestras vidas. La comunión e intimidad con el Creador, entonces, nos permite ser libres de la hostilidad y nos lleva al agradecimiento,
pues vemos que su favor opera continuamente. En repetidas ocasiones, el yo asimila las situaciones críticas. Inicialmente vemos este comportamiento en la vida de Elías, cuando se da cuenta de la muerte del niño, de la viuda. Le oímos clamar, cuando le dijo, aún a la viuda en cuya casa estoy, hospedados, afligidos, haciendo morir a su hijo. El reclamo, ¿no? Adiós. Fíjense, Bueno, Elías tiene vacíos en su conocimiento de Dios. Siempre va a haber vacíos. ¿Quién llena esos vacíos de conocimiento? El Espíritu Santo. Dice, se siente, por lo tanto, ¿no es así? Afligido cuando hay vacíos de Dios en uno. Dice, se siente afligido, y la aflicción es producto de que el yo se enfrentando con la dificultad. Entonces el yo no se tiene que estar enfrentando con la dificultad. ¿Se dan cuenta? Sino es nosotros entregándole la dificultad ¿a quién? A Dios, para que se glorifique. ¿Y cómo se la entregamos? Cuando estamos en oración, en comunión. Entonces, cuando permanecemos en una actitud conmiserativa, la ansiedad, la depresión y la hostilidad hallan lugar en nuestra confundida alma. O sea, fíjense en cómo nuestra alma tiene que estar tratada permanentemente y controlada ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Tremendo. Afortunadamente para Elías, esta situación no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque empezó a clamarle, dice, a Dios, ¿no es así? Clamó rogando el favor de Dios y su voz, dice, fue oída. Su alma fue liberada de la aflicción, por lo tanto, miró al cielo y cuando miró al cielo, ¿qué pasó? Obtuvo respuesta. Obtuvo respuesta. Qué gran satisfacción entonces experimentó Elías cuando escuchó de los labios agradecidos de la viuda, fíjense, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, que la leímos en 1 Reyes 17, 24. Decir, conozco que tú eres varón de Dios, equivale a declarar, he visto que estoy frente a un hombre que ha sido formado, es libre, pues la verdad absoluta de Dios se ha hecho verdad, dice, y se ha encarnado en ti. Qué tremendo, ¿no? La gente percibe lo espiritual. Cuando uno, ¿se dan cuenta? Está espiritual, conectado con Dios, la gente lo percibe. ¿Se dan cuenta? Por eso nosotros tenemos esa, más que nada, obligación como hijo, siervo y escogido de Dios, el estar conectados permanentemente ¿con quién? Con el de Dios. Entonces, fíjense, Elías es reconocido como varón de Dios. Dice, la configuración de su nueva personalidad no está firmada con base entonces a conceptos. Su imagen se ve ahora afirmada, dice, con base en hechos. En hechos, dice, por la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad en su boca. Sus acciones coinciden y se ajustan a la realidad de su vida. Varón de Dios, esto es que pertenece y es propiedad del Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces la expresión es así. Ahora reconozco que eres varón de Dios, quiere decir que uno pertenece y es propiedad ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Somos propiedad de quién entonces? Somos propiedad de Dios. Somos escogidos por Él. Somos real sacerdocio y nación santa. No para que nuestro ego, acá estoy yo, sino es para cada día humillarnos más a la presencia de Él y decirle, Señor, quiero tener mis tiempos, ¿no es así?, de oración, que no sea escaso en la oración. ¿Para qué? Para que la gente verdaderamente escuche la verdad que salga de mi boca. Porque esa verdad libera y suple las necesidades de todo ser humano. Porque es palabra de Dios. Mi conocimiento sin revelación no es válido.
Porque si no tengo revelación de Dios, es conocimiento. ¿Se dan cuenta? Pero con revelación es dejar actuar a Dios a través de nosotros, siendo usado como instrumentos en la persona y las necesidades. Y la persona se da cuenta, verdaderamente, es mujer de Dios y es hombre de Dios. Entonces, fíjense en qué importancia que es eso. Y nosotros tenemos que estar seguros nosotros, no dudar nunca. Ahora, otra cosa. Acá Elías pasó por momentos difíciles, ¿sí o no? Su mente, ¿cómo estaba? Agotada. Porque estaba muy abocado al trabajo. Pero había descuidado lo más importante, la oración. Se quedó escaso con la oración. Entonces, bueno, esto nos enseña que tenemos que priorizar un poquito más. ¿No es así? Los tiempitos de oración con el Señor. Cada uno en su tiempo, lógico, ¿no? Lo importante es la actitud de ¿qué? De nuestros corazones. ¿Seguimos un poquito más? Me parece que va a haber segunda parte. Como la vez pasada. Bueno, no importa. Entonces, por acá vamos. Bueno, cuando dice, ay, perdonen, pero acá, bueno, dice las situaciones siguientes a las que se ve confrontado, nos muestran un Elías como tratado. Fíjense, ya había tenido trato de quién, de Dios, consciente de quién es él y cuál es su misión, obediente. Dice, en sumo grado, recibe la orden de presentarse ¿ante quién? Ante Acab. Dice, su figura, su presencia, ya era un mensaje divino para el rey. Su presencia debía recordar a Acab que había una autoridad por encima de la suya, que era la de Dios, ante la que debía doblegar su cabeza. Dice, bueno, dice, cuando el hombre ha recibido sanidad de Dios, dice, y está impregnado de su presencia, no necesita de muchas palabras. Fíjense. Dice, para hacerse, ¿qué? Entender. Dice, ¿cuántas veces la ausencia de la verdad en nuestra vida convierte a los hombres en tiranos y dictadores haciendo uso de la fuerza o de la manipulación psicológica para ser obedecidos? Como padres, jefes o líderes, dice, necesitamos comprender que nuestra apariencia debe reflejar la presencia de Dios, los rasgos del carácter suyo, formados en nuestra vida. Entonces, no necesitamos argumentar para que se produzcan acciones o realizaciones a través de nosotros. Me llama poderosamente la atención la voz de Dios para Elías. Ve, muéstrate, le dice a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra, que está en Primera de Reyes 18:1, que acá vamos a dejar para seguir la continuación porque es bastante extensito esto y vienen cosas muy importantes todavía. Entonces, ¿qué pasa? Que se ponga en obediencia, que recapacite y todo lo para que haya de nuevamente ¿qué? Lluvia y saquen de la sequía. Yo le puse, no es así, en este caso, acá es llevar lo que Dios le mandó a decir, ¿no es así? A Elías, acá, para salir de la sequedad ¿qué? Espiritual. Entonces, nosotros somos responsables de que no haya sequedad espiritual en ningún lugar donde pisare la planta de nuestros pies, digo yo. Porque primero es la persona, y después donde vamos y las personas donde haya en ese lugar. Entonces, ¿qué representación tenemos nosotros? Siendo hombres y mujeres, ¿no es así? ¿Y varonas de quién? Del Dios Altísimo. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios. Desarrollemos todo esto. Léanse, ¿cómo es? Primera Reyes 17 y 18, los capítulos. Es muy lindo y mucha enseñanza. Exactamente para la segunda sección, la segunda parte. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este primer tiempito. El segundo seguimos orando sobre lo que vamos a ver, como lo dividí en dos partes, por eso.
Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios por este tiempito que sé que la presencia del Santo Espíritu estuvo con nosotros. Sabiendo que la sanidad en la teoterapia es todo un proceso y todos estamos en ese proceso. Porque, como siempre digo, somos amateurs permanentemente. Gloria a Dios. Gracias, papá, porque sabemos que en este proceso debemos estar permanentemente buscando tu presencia. Dice, Dios no solo quiere una salud inicial, sino también una madurez creciente en cada una de nuestras vidas. Dile, papito Dios, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, que yo pueda ir adquiriendo esa madurez, Señor, para que sea creciente en mi vida y que pueda, por lo tanto, crucificar ese ego, ese yo, que no me sirve. Por eso no lo acepto en mi vida y lo remito totalmente vencido a la cruz del Calvario de Cristo Jesús. Porque necesito, Señor, de esa humildad que viene de parte tuya, de tu Espíritu Santo, Señor. Porque sé que a través de esa humildad tú te glorificas en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es dejarte actuar a ti, Espíritu Santo. Como dije antes, Señor, una vida sin oración es una vida sin tu presencia. La oración llega al techo nada más. Y necesitamos que nuestras oraciones, papá, lleguen a tu presencia. Por eso, Señor, sigue tratando nuestras vidas. Sigue haciendo esa teoterapia en cada uno de nosotros, papá. Tú se lo has dado ese tratamiento al mismo Elías. Y incluyó su salud en sus 3 áreas, como hoy te pedimos también nosotros. Que esa sanidad, Señor, ese tratamiento y esa salud esté en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. En repetidas ocasiones, Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles o poco claras, que son poco claras para nuestro entendimiento, pero que a la postre tienen como fin el desarrollo de nuestro carácter, como Dios quiere que sea tratado. A Dios no solo le interesa o le interesaba hacer justicia, estableciendo su soberanía, sino también estaba interesado en el hombre, en este caso que hemos visto, en esta primera parte de Elías, allí junto al arroyo. Dios ordenaría ahí sus pensamientos y lo llenaría ¿de qué? De humildad. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ordenando nuestros pensamientos, papá, porque necesitamos día a día llenarnos de esa humildad que viene de parte tuya, papá, porque queremos ver tu poder y tu gloria en cada una de nuestras vidas. Ninguna situación, por lo tanto, es casual o arbitraria cuando estamos en el proceso de ser formados por Dios. Y eso hay que ir paso a paso y ponernos en las manos del artífice, que es el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y para que esta oración llegue al cielo, a la presencia de Dios. Gracias, papá, porque tú tomas en tus manos nuestras circunstancias.
nuestras personas, los ambientes en los cuales nos movemos, y los conviertes, como nos mostraste, Señor, en herramientas de transformación. Gracias por haber sido escogidos por ti, ser llamados por ti y ser instrumentos útiles para tu gloria, papá. Por eso te queremos alabar, te queremos bendecir y decirte que te necesitamos cada día más, papá. Yo te entrego esta iglesia, papá, porque esta iglesia te pertenece a ti, papito bueno. Para que reine, Señor, la fe, la esperanza que viene de ti y el amor que viene del cielo. Para que podamos estar, Señor, unánimes contigo, en un solo cuerpo y en un solo espíritu, papá. Te necesitamos, Señor. Dile, te necesito, Señor, y cada día más. Padre Santo, yo te pido que te glorifiques, Padre Santo, en cada una de nuestras necesidades que tú las conoces. Tenemos, Padre Santo, que clamarte, porque cada uno tiene una o varias necesidades. Pero a través del tema, papá, que tú has puesto, te pido que tengan un poquito más de tiempo de comunión contigo, que busquen más en oración tu presencia. O sea, tenemos que ser conscientes que tenemos que recuperar tiempos de oración contigo. Porque a veces estamos muchos escasos porque estamos más ocupados de las cosas del mundo que de las cosas que vienen del cielo, que son las más importantes. Por eso pongo en tus manos la necesidad de esta iglesia en tus manos, papá. Glorifícate. Como también, Señor, en los problemas que hay de muchos enfermitos, papá. Queremos ponerte, Señor, en tus manos todas las personas que están padeciendo con algún tipo de enfermedad, papá. Para que seas tú poniendo tu mano poderosa en sus vidas, en este mismo momento donde se encuentren. Y seas tú dándoles, Señor, esa sanidad, esa recuperación que necesitan. Que seas tú, Padre bendito, tomando como instrumentos útiles, porque tú usas instrumentos aquí en la tierra, a los hombres, a las mujeres, hijos e hijas tuyas. Y que seas tú tomando la vida de los facultativos, de todos los médicos, a todos los que tienen que asistir a los enfermitos, papá, enfermeras. Úsalos como instrumentos, Señor, tuyo, para la sanidad, Señor, de todas las personitas que tenemos en oración, papá. Tú sabes cuáles son los problemas que están padeciendo. Pero desde ya, Señor, te creemos a ti. Y sabemos que a través de esos instrumentos que tú estás poniendo en la vida de cada uno de ellos, tú vas a estar haciendo esos milagros de sanidades en sus viditas. Gracias, papito, te doy. Yo te quiero alabar y bendecir, Señor, y darte gracias por esta iglesia que te pertenece a ti. Que esté tu amor y tu perdón permanentemente, Señor, porque somos pecadores, papá. Perdónanos, Señor, y llénanos de la humildad de tu Hijo Jesucristo a cada uno de nosotros. Si tú nos perdonaste, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Perdónanos, papito bueno. Que tu amor sea derramado en este mismo momento sobre cada una de nuestras vidas. Y atrás de la pantalla también, los que nos están viendo, derrama tu amor sobre esas vidas, papá. Bendícelos. Gracias, Señor. Gracias por todo. En ti, Señor, descansamos, sabiendo que tú te glorificas, Señor,
en cada detalle, en cada petición. Por eso te alabo y te bendigo, Señor. Glorifico tu nombre y como siervo tuyo y autoridad espiritual que tú me has puesto junto con mi esposa en esta iglesia, levanto mis manos y te pido a ti, Señor, que seas tú derramando tus bendiciones sobre esta tu iglesia. Padre bendito, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Y los declaro benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. Benditos y bienaventurados. 3 veces benditos y 3 veces bienaventurados. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Familia, Dios me les bendiga. Les amamos mucho.